¿Cuál fue la mejor lección que te enseñó tu papá sin darse cuenta? Cuando te suceden cosas difíciles, intenta verlas como una oportunidad para cultivar una mayor comprensión hacia quienes atraviesan situaciones similares. Mi papá fue un refugiado que escapó de las sombras del nazismo y dedicó su vida a tender la mano a inmigrantes y desplazados de todo el mundo. Al llegar a Estados Unidos, reconoció al instante el racismo que enfrentaban las personas negras y latinas, descubriendo en ese mismo rechazo el reflejo del odio que él había sentido siendo un niño judío en Viena bajo el yugo nazi. En un momento oscuro, mi papá atravesó una crisis de salud mental y fue ingresado en un hospital psiquiátrico justo cuando mi mamá esperaba a mi hermano mayor. Por fortuna, logró recuperarse por completo y desde entonces siempre puso su empeño en apoyar a quienes enfrentan batallas internas similares. Tengo muchos ejemplos como ese, pero también conozco personas, incluso uno de los primos de mi papá, que logró escapar del mismo horror, pero tomó un rumbo distinto. Ellos eligen que, por lo doloroso de su pasado, quedan exentos de sentir compasión por otros. Es una mezcla venenosa de autocompasión y un sentido distorsionado de justicia. Una trampa en la que es muy fácil caer. Yo, la verdad, prefiero 1000 veces la mirada del corazón de mi papá. Él me enseñó muchas cosas, por ejemplo, la importancia de estar presente, incluso cuando a veces está ausente. También me mostró lo fundamental que es que las palabras y las acciones vayan de la mano, que no haya contradicciones entre lo que dices y lo que haces. Me inculcó el valor de aprender historia, porque muchas veces se repite y es crucial entender eso para no cometer los mismos errores. Además, me enseñó a manejar, incluyendo cómo conducir un auto con transmisión manual, algo cada vez menos común. Me enseñó las normas básicas para acampar y, sobre todo, cómo enfrentar situaciones difíciles con dignidad y aceptación, sin perder la calma ni la serenidad. Él es un padre increíble. Incluso se dio cuenta del impacto que su trabajo remoto, que duró toda su vida, tuvo en mí, y se disculpó por eso. Eso es bastante admirable, especialmente viniendo de alguien de su generación. Pero lo más importante que aprendí de él es su amor incondicional por mi madre. A pesar de cualquier circunstancia, él siempre está a su lado. Hoy tiene 78 años, ella está en un centro especializado para personas con problemas de memoria, y él la visita cada 2 días. Su devoción absoluta hacia ella es algo hermoso de ver. Gracias a la relación de mis padres, entendí lo que significa el amor y el cuidado verdadero, y me siento realmente afortunado de haber crecido rodeado de eso. Mi papá falleció cuando yo tenía 16 años. Él había estado enfermo durante varios años antes de partir, pero tanto él como mi mamá mantuvieron esa situación en secreto para mis hermanos y para mí durante la mayor parte del tiempo. Recuerdo que una mañana me llevó a desayunar y tuvimos una conversación bastante profunda. En ese momento, la verdad estaba un poco confundido y lo que me dijo realmente no caló hasta muchos años después. Me habló de muchas cosas, pero lo que más se me quedó grabado fue cuando me dijo que evitara caer en la trampa del por qué a mí. Me explicó que a lo largo de la vida habría muchas ocasiones en las que las cosas parecerían injustas y lo más fácil, lo más tentador, sería sentir lástima por uno mismo y preguntarse ¿por qué a mí? Me advirtió que la vida me lanzaría muchas dificultades, muchas pruebas, pero que lo único que podía hacer era enfrentarlas y darlo todo. Me aconsejó siempre mantener claras mis prioridades y nunca caer en ese por qué a mí. Perdí a mi papá apenas unos meses después de aquella charla. Ya han pasado casi 25 años desde entonces. Ahora, que soy más viejo que él cuando se fue, vuelvo a esa conversación una y otra vez en mi mente. Tienes solo milésimas de segundo para transmitirle a tus hijos qué es realmente importante. Si tu primera reacción al enterarte de que tu hijo chocó el coche es decir algo como «maldita sea», no hay forma de mantenerlo alejado de problemas, ¿verdad? Lo que en realidad le estás diciendo es que el auto vale más que él. Por eso, más de 20 años después, cuando recibí una llamada parecida, lo primero que dije fue, no me importa el auto, están los dos bien. Sé que él me amaba y se preocupaba por mí. Y yo lo amaba y lo extraño. Él falleció en 2003, pero aún puedo escuchar esas palabras duras, incluso después de 43 años. Sé amable con los demás, porque cualquiera que te cruces en la vida está pasando por una de estas 3 etapas. Está en medio de una crisis, acaba de salir de una crisis o está a punto de enfrentar una crisis. Nunca sabes si justo ese día se enteraron de que tienen una enfermedad terminal, o si su pareja les acaba de decir que quiere el divorcio, o si perdieron a un hijo o a un familiar cercano, cosas que pudieron haber ocurrido esa misma mañana. Todos tienen sus batallas, nadie lleva una vida fácil. Así que si alguna vez tienes una mala impresión de alguien, dale un poco de comprensión.
Pero eso sí, si rompen tu confianza, no se la regales de nuevo. El hacha puede olvidar, pero el árbol jamás olvida. Mi papá es un hombre que lucha contra sus demonios y ha logrado mantenerse firme en su recuperación. Dejó el alcohol cuando yo tenía alrededor de 14 años. Antes de alcanzar esa sobriedad, pronunció palabras muy duras hacia mí, cosas que muchas veces ni siquiera recuerda haber dicho. Con el paso del tiempo, ha hecho las paces con esos errores. Lleva 12 años sin tocar una gota y ahora trabaja como consejero certificado en adicciones. Ha crecido mucho y siempre está compartiendo nuevas enseñanzas conmigo. Siento un profundo orgullo por todo lo que ha alcanzado. Mi papá me enseñó a hacer muchas cosas que normalmente no se espera que hagan las mujeres. Cosas como pintar paredes, poner azulejos o construir todo tipo de cosas. Me hizo entender que lo mejor es aprender a arreglar lo que se pueda. Porque tarde o temprano puede llegar el momento en que no habrá nadie más para hacerlo por ti. También me enseñó a ser terca y a luchar con firmeza por lo que quiero, siempre que sienta que puedo lograrlo. Justo así me va en el trabajo. Conseguí un empleo que realmente me apasiona porque no me doy por vencida. Quizá físicamente parezco más a mi mamá, según me dice mi hermana, pero en actitud y en esa fuerza de voluntad soy igual que mi papá. Y la verdad, me llena de orgullo. Al día siguiente de recibir el sueldo, papá me subía al auto para ir al banco. Él salía con un comprobante de depósito y un sobre lleno de efectivo. Luego nos dirigíamos a la compañía de agua. Entraba para pagar la factura y después seguíamos con la compañía de electricidad, el casero y así sucesivamente. Esto era en los años 60, cuando era normal pagar los servicios en persona. Una vez que todas las cuentas estaban saldadas, aprovechábamos para hacer las compras del supermercado antes de regresar a casa. Sin decir ni una palabra sobre responsabilidades o consecuencias, papá me estaba enseñando algo muy importante. Primero debes cubrir tus obligaciones, tus deudas, y después preocuparte por ti mismo. Ser hombre implica asumir todas las responsabilidades que ello conlleva, pero sin necesidad de alardear ni esperar aplausos por ello. La disciplina es una manifestación profunda del amor. El dinero es apenas una herramienta, y su verdadero valor radica en la habilidad con que se sabe manejar. Mi viejo vivió una niñez complicada. Su papá lidiaba con el alcohol y su mamá dependía de analgésicos mucho antes de que la sociedad los reconociera como un problema. A los 16 años decidió hacerse camino por su cuenta. Terminó la secundaria mientras trabajaba noches enteras para costear su propio departamento. Desde cualquier punto de vista, no parecía destinado a prosperar, pero con esfuerzo y persistencia, construyó una carrera que le valió reconocimientos a nivel nacional y permitió que mi mamá pudiera dedicarse por completo a nosotros. El dinero por sí solo no puede hacerte feliz, y no puedes arreglar algo que ni siquiera construiste desde el principio. Él nunca me dijo esto en palabras, fueron las lecciones que saqué al observar su vida. Una vida dedicada a perseguir la riqueza, pero dejando de lado todo lo demás. Tiene su dinero, sí, pero no tiene verdaderos amigos, una esposa que no lo ama, 5 hijos que prefieren mantenerse alejados y una depresión profunda que jamás fue reconocida ni atendida. Encerrada en ese clásico caparazón masculino tóxico y estoico que nunca supo cómo romper cuando realmente lo necesitaba. Aprendí de sus errores. Fue un regalo que me dio sin darse cuenta. Nunca te cases con tu trabajo. Mi papá siempre fue un hombre de carrera. Su trabajo y sus compañeros eran lo primero para él. Nosotros quedábamos en segundo plano y no dudaba en hacernos sentir que estorbábamos en su camino. Hoy, que tengo 34 años y mis propios hijos, entiendo que es vital ser un buen proveedor para la familia, pero jamás hacerlos sentir que no son lo más importante en tu vida. Mi papá siempre me decía, nadie es lo suficientemente bonito como para ser inútil, así que trabaja duro y aprende todo lo que puedas. Otra enseñanza que me dejó fue que primero intentara resolver las cosas por mi cuenta antes de preguntar. Me explicaba con un ejemplo. Si estaba leyendo y no entendía algo, debía leerlo en voz alta y prestar atención a las oraciones alrededor de esa parte. Si seguía sin entender, tenía que buscar en el diccionario, el tesauro o la enciclopedia porque esto fue antes de Google. Y si después de todo eso todavía no lo lograba, recién entonces preguntaba. Les digo que el 95% de las veces pude entenderlo solo. Gracias a eso, siempre he tenido esa curiosidad por aprender y seguir aprendiendo. Eso hizo que la escuela, la universidad y la vida en general fueran mucho más fáciles. Gracias, papá. Me entristece leer algunas de estas historias. De verdad merecían tener padres más presentes y atentos. Yo tuve la fortuna de contar con un papá ejemplar.
Siempre estuvo ahí, entrenaba mis equipos, me llevaba a donde necesitara, jugaba a atrapar la pelota conmigo después del trabajo, y soportó años en un empleo que no le apasionaba solo para asegurarnos un hogar digno y estable. Además, me escribe cada mañana para desearme un buen día. En un principio creía que era un hombre muy directo, un poco impaciente para ciertas cosas, pero después recordé que su propio padre fue un hombre ausente y marcado por el alcohol. Él decidió conscientemente ir por otro camino, y la verdad, ha sido un padre maravilloso. Así que para todos los que tuvieron padres que estuvieron lejos o fallaron en lo esencial, sepan que ustedes pueden romper ese ciclo. Mi papá es la prueba viva de que es posible ser mejor. Cuando éramos niños, mi hermano y yo, ambos mujeres, pensábamos que nuestro papá era un poco raro. Hacía cosas en público que, aunque apropiadas para cualquier lugar, nos hacían sentir un poco apenadas. Pero ya de adultas, al mirar atrás, me doy cuenta de que tanto él como mi mamá nos dieron la libertad de ser distintas, de seguir nuestro propio camino sin presiones. Yo terminé graduándome en una carrera científica y tecnológica a finales de los años 70, mucho antes de que siquiera existiera la palabra STEM. Mi hermano, en cambio, se dedicó al arte. Y al final, ambos salimos muy bien. En 1968, veía imágenes en las noticias de una ciudad envuelta en llamas durante los disturbios que estallaron tras la partida de Martin Luther King Jr. Me encontraba en una habitación llena de hombres, todos blancos, de ese lugar tan blanco del que yo provenía. En un momento, alguien pronunció algo como, ¡qué montón de animales!, justo lo que uno podría esperar escuchar. Entonces, mi papá compartió una historia breve. Me habló de un viaje en tren que hizo después de ser dado de alta tras la Segunda Guerra Mundial, recorriendo Kentucky camino a casa. No había aire acondicionado, y el tren debía hacer paradas prolongadas para tomar agua y otros suministros. Los pasajeros entraron a un bar y pidieron unas cervezas. Esos vasos de unos 350 ml que costaban unos 10 centavos. Mi papá estaba parado junto a un hombre negro que también pidió una. Cuando este hombre terminó la suya, el cantinero, mirándolo fijamente a los ojos, tomó el vaso y lo rompió dentro del bote de basura. Eso fue todo lo que dijo, sin dirigirlo a nadie en particular, mientras seguía mirando la televisión. Desde ese momento, cada vez que veía algún tipo de disturbio racial, recordaba ese pequeño pero doloroso acto cotidiano de desprecio. Casi 60 años después, esa imagen continúa proyectando una sombra muy pesada. Mi papá no me dijo qué pensar, solo me dejó algo para meditar. ¿No puedes con esto? Entonces tómate tu chaqueta y vete. Esas fueron las palabras exactas de mi papá. No recuerdo cuándo me las dijo, pero se quedaron grabadas en mi memoria. Para él, esa era su forma de decirme que si no puedes con algo o no sabes manejarlo, lo mejor es saber retirarse. Estar dispuesto a aceptar que a veces simplemente no eres lo suficientemente bueno. Eso iba completamente en contra de todo ese discurso típico de cree en ti mismo y lograrás cualquier cosa que me llegaban a decir por todos lados. Mi papá siempre me mantuvo con los pies en la tierra. No me dejó que me llenara de vanidad, me enseñó a ser humilde. Y cada vez que olvido esa lección, esas palabras vuelven a resonar en mi cabeza. En la universidad estaba saliendo con una chica que tenía una hija de un matrimonio anterior, aunque en realidad nosotros casi teníamos la misma edad. Antes de entrar a la universidad, yo estuve en el ejército. Un día, mientras desayunaba con mi papá, me preguntó si esa relación era en serio. Le dije que sí. Entonces me preguntó, ¿es tan en serio como para casarse? Me puse a pensar y me di cuenta de que, posiblemente sí lo era. Así que le dije que sí, que quizás sí. Mi papá me respondió, no sé, hijo, no sé si podría lidiar con eso, criar al hijo de otra persona. Solo alcé las cejas y le señalé la nariz. Verán, yo soy adoptado. Él y su esposa me adoptaron desde que nací. Ellos son mi mamá y mi papá. En ese momento, él se dio cuenta del error que había cometido y trató de arreglarlo. Espera, eso es diferente. Es otra situación. Sabía lo que quería decir con eso, que era otra generación, diferentes valores y todo eso. Pero solo le sonreí, me reí y le dije que no se preocupara. Terminamos teniendo un excelente desayuno. Lo que aprendí ese día fue mucho más que reconocer que mi papá adoptivo es para mí un verdadero padre. Entendí que la familia es algo tan sencillo como el amor. Cuando amas de verdad a alguien, esa persona es tu familia. Me siento muy afortunado de tener familia y amigos por todo el mundo. Literalmente, creo que en algún lugar siempre está amaneciendo para alguno de ellos y por eso mi amistad nunca se apaga. Mi mamá era madre y trabajaba a tiempo completo fuera de casa. Mi papá hacía todo lo posible para ayudarla con las tareas del hogar. Nunca le daba miedo encargarse de la limpieza.
Ella no tenía que cargar con nada más que su bolso. Él se encargaba de las compras del supermercado. Ella jamás tenía que llenar el tanque de gasolina. Su carro siempre estaba limpio y perfectamente cuidado. Además, él siempre le tomaba la mano. Ahora, mi esposa disfruta de todas esas atenciones también. Él me enseñó que puedo superar cosas difíciles, aunque todo parezca estar en mi contra. El ánimo lo es todo. Cuando era niño, mi familia solía hacer un recorrido en bicicleta de 19 kilómetros hasta una presa cercana. A los 7 años, recibí una bicicleta nueva y volvimos a ese mismo camino. Sin embargo, me costaba mucho más llegar a los últimos kilómetros. Lo que yo no sabía era que tenía una llanta ponchada. Mi papá se dio cuenta, pero no dijo nada. Sabía que si me daba cuenta me rendiría. El cielo empezaba a oscurecerse y amenazaba lluvia. Así que no podíamos detenernos ni pensar en regresar caminando. En lugar de eso, él pedaleó a mi lado y no paraba de animarme. Tú puedes, eres muy fuerte. Gracias a sus palabras, llegué todo el camino de vuelta hasta el auto sin darme cuenta de lo que estaba mal. Hasta hoy, recuerdo esa experiencia para motivarme. Puedo enfrentar cosas difíciles, incluso cuando parece que hay un buen motivo para rendirse. Aprendí con su ausencia que yo puedo ser el papá que mis hijos nunca tuvieron. Voy a cada uno de sus eventos, los animo siempre, les demuestro cariño y les digo cuánto los amo. Estoy en casa todas las noches, les enseño cómo expresar afecto hacia su mamá, reconozco cuando me equivoco y les pido perdón. También les digo cuando no sé alguna respuesta, pero que juntos podemos descubrirla. En resumen, trato de ser esa figura que a mí me faltó y dar lo mejor de mí. Nunca permití que un hombre tuviera control sobre mis finanzas. Él nunca quiso que me viera atrapada en una situación de la que no pudiera salir. Llevamos 21 años casados, pero podría irme mañana y nada cambiaría para mí en lo económico. De hecho, estaría mejor. Además, él me enseñó a hacer reparaciones básicas en el coche y todo lo que se necesita para arreglar una casa. Soy la manitas en nuestro hogar porque mi esposo no tiene idea y le encanta que yo pueda hacerlo. Mi padre ya no está aquí, pero sus enseñanzas siguen vivas. Mi hermano hizo lo mismo con sus hijas, y 2 de ellas hoy trabajan en un oficio. Aprender a atarme los zapatos fue todo un reto para mí. Tenía que hacerlo antes de ir a kindergarten y la verdad es que me costaba un montón. Recuerdo que mi papá se sentó conmigo en la sala por lo que me pareció una eternidad. No lograba entender cómo hacerlo bien. Quería rendirme y hasta pedirle que mejor me atara los zapatos, pero él no cedió. En lugar de eso, se enfocó en animarme, señalando lo que estaba haciendo bien y en qué partes podía mejorar. Como él no intervino directamente, poco a poco fui entendiendo la técnica. Terminó siendo algo que dominé y sentir ese logro me llenó de orgullo. Quizá él nunca se dio cuenta de lo importante que fue ese momento para mí, pero yo aprendí a no rendirme ante ningún obstáculo. Esa experiencia me enseñó que siempre vale la pena seguir intentando, y que cuando sea posible, ofrecer apoyo y ánimo a los demás. Intento aplicar esas lecciones todos los días. A veces es difícil, pero ese recuerdo me mantiene firme y motivado. Mi papá pasó por un divorcio muy amargo con mi mamá. Pero nunca, jamás, ni una sola vez se quejó por eso, ni de ella, ni de sus sentimientos, ni de nada relacionado con el divorcio. Ni durante el proceso ni en las décadas que siguieron, nunca habló mal de mi mamá, no se lo dijo a nadie, eso es integridad personal al máximo. Mi papá nunca veía a alguien como un desconocido. Era de esos tipos más amables que puedas imaginar. En cuestión de minutos ya sabía todo de tu familia y de tu pueblo, y lo recordaba perfectamente. Pero también tenía un carácter fuerte, rudo y de campo. Era un hombre recio, un vaquero de esos que no dudaban en agarrar a los animales a mano limpia para luego lazarlos y darles tratamiento. Tenía la piel curtida, como de cuero viejo. Recuerdo verlo aplastar con total calma un nido de avispa mientras las avispas seguían ahí. El tipo más duro que he conocido. Y, que yo recuerde, jamás habló mal de nadie. Eso dice mucho, ¿no? Cuando era niño, mi papá era el gerente general de ventas en una concesionaria de autos enorme en California. Él dedicaba interminables horas a su trabajo. En esa época, las ventas bajo carpa eran todo un acontecimiento para las concesionarias. Era la mejor manera de mover el exceso de inventario. Y cuando eso ocurría, todos tenían que estar presentes para echar una mano. Pero en el año 2000, justo en medio de esa temporada clave para su empleo, mi papá decidió dejar todo de lado y llevarme a vivir en persona la temporada 3 de BattleBots en San Francisco, el momento más crucial del año en su trabajo. Y él simplemente me dijo, al carajo, y eligió compartir ese tiempo conmigo. Eso jamás lo voy a olvidar.
Tenía 16 años y estaba manejando por primera vez con mi papá cuando cruzábamos un puente en Luisiana que medía casi 27 kilómetros de largo. Estaba lloviendo muy fuerte. De repente, miré por el espejo retrovisor y vi cómo el auto que venía detrás mío se estrellaba en un choque terrible que involucró a varios vehículos. Me entró un pánico enorme, pero mi papá, con una calma impresionante, simplemente me dijo: no mires hacia atrás, mantén la vista fija en lo que tienes adelante. Sigue adelante y todo va a estar bien. Mi papá siempre cumplía con lo que decía. Era de esos hombres que realmente hacía lo que prometía. Recuerdo una historia de cuando yo era apenas un bebé. Un día le dijo a mi mamá que iba a buscar un reloj que había cambiado con alguien en México. Sin dudarlo, él manejó desde Chicago hasta México, buscó al tipo con quien había hecho ese intercambio años atrás, recuperó el reloj y luego regresó directo a Chicago. Ese reloj todavía lo tenemos mi mamá y yo. Si mi papá decía que me iba a recoger a las 3 de la tarde, ahí estaba, puntual a las 3 en punto. Así fue como aprendí la importancia de cumplir los compromisos con los demás y ser confiable. Jamás llego tarde, siempre puntual, y cuando me propongo algo, casi siempre lo termino. Mi papá tenía la habilidad de construir o reparar casi cualquier cosa. Como yo era la menor y además una niña, su mentalidad bastante tradicional en cuanto a los roles de género lo llevaba a no permitirme involucrarme directamente. Sin embargo, yo observaba desde la distancia y así fue como fui aprendiendo. Aprendí a arreglar muebles, a cambiar el cableado de lámparas, a sustituir pastillas de freno y aceite en un auto viejo, aunque hoy sé que quizá me perdería un poco. También adquirí el conocimiento para desatascar desagües y poner azulejos. Y, claro está, comprendí cuándo era momento de llamar a un especialista. Mi papá soñaba con ser ingeniero aeronáutico, pero no logró superar las matemáticas en la universidad. Eso no le impidió construir 2 aeronaves experimentales verdaderamente exitosas y diseñar hélices para aviones ligeros que incrementaban la eficiencia en un 8%. De él aprendí que cualquier cosa que me proponga, puedo aprender a lograrla. Quiero contarles algo sobre la importancia del perdón y el poder de dejar atrás las heridas del pasado. Cuando tenía 8 años, mis padres se divorciaron y para cuando cumplí 10, mi papá simplemente desapareció de mi vida. Los años que siguieron, y los mismos que viví mientras eso pasaba, fueron como un tormento constante. Me sentía completamente decepcionado, culpaba a mi papá por no estar, por las promesas que hizo y nunca cumplió. Pero al crecer, ya siendo adulto, tomé una decisión, quería reconectar con él, y cuando lo volví a ver, cuando conocí al hombre en el que se había convertido y entendí los problemas que atravesaba durante aquellos años en que yo lo odiaba, vi a un hombre que también había sufrido y, sobre todo, que merecía ser perdonado. Los momentos que he compartido con mi papá desde entonces son años que nunca cambiaría por nada. Además, la enseñanza que él me dejó sobre el perdón me permitió comprender y perdonar a mi mamá por su papel en ese infierno de mi infancia, al darme cuenta de que ella también enfrentaba sus propias batallas y hacía lo mejor que podía para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Hoy, soy quien soy gracias a mi papá, y por eso estaré eternamente agradecido. Creo que él sí se dio cuenta de eso. Pero yo no entendí realmente la importancia hasta mucho después en mi vida, siempre mantener los pies secos. Mi papá siempre ha insistido en tener un par de medias extras si vas a salir a caminar o a algún lugar lejos de casa. Siempre remarcaba que fueran de buena calidad, y que si ibas a hacer senderismo o trabajo al aire libre, lo ideal es usar primero una media delgada y encima una más gruesa. Esto ayuda a evitar ampollas y mantiene los pies secos y cómodos. Resulta que tener los pies mojados puede arruinarte las cosas muy rápido, y en un entorno de supervivencia puede ser más peligroso de lo que parece, incluso mortal. Mi papá ha batallado mucho con su propia crianza porque su padre era un hombre muy conservador, de esos que no expresaban emociones ni decían lo que sentían. Él perdió a su papá el año pasado, y aunque yo nunca tuve una relación cercana con mi abuelo, sé que para mi papá ha sido muy importante ser un buen padre, justamente por lo distante y frío que se sentía con su propio papá. De verdad, él siempre intenta dar lo mejor, y aunque durante mucho tiempo no supo cómo demostrar cuánto nos quería, y eso ha cambiado bastante ahora que es mayor, porque me dice que me quiere con mucha frecuencia. Cuando yo era niño y hasta la adolescencia, especialmente cuando mi hermana gemela se fue a entrenar, y yo comencé a trabajar como guardaparques, él terminaba todas las llamadas preguntándonos si nos estábamos manteniendo los pies secos. Y para mí, hasta hoy, eso es su manera de decirme que me quiere. Este día del padre le envié un par de medias de lana de excelente calidad, completamente nuevas.
Las cosas que mi padre me enseñó son tantas que no podría enumerarlas todas. Tuve mucha suerte de crecer con él a mi lado. De verdad siento pena por todas las personas que comentan aquí y que no pudieron vivir esa experiencia. Me hacen darme cuenta de lo afortunado que soy. Es triste lo cruel que puede ser el mundo. Creo que una lección que me dejó sin siquiera darse cuenta fue cómo ser padre, y sobre todo lo importante que es estar presente para quienes amas. Y estar presente puede significar muchas cosas. Pasar tiempo de calidad, ser un sustento y, a medida que pasan los años, convertirse en un confidente, en alguien en quien puedas apoyarte y compartir tus dudas. La mejor lección que me dejó fue aprender a tener paciencia y comprensión, especialmente con personas que enfrentan problemas de salud mental porque no todos pueden manejarlo igual. Él me enseñó eso sin darse cuenta. Estuvo enfermo toda mi vida y perdió las piernas por la diabetes. Así que desde muy joven tuve que cuidar de él hasta que falleció. Con los años, mientras lo ayudaba, fui desarrollando esa paciencia y empatía. Lo extraño mucho, papá. Mi papá fue ascendido a vicepresidente de operaciones en una empresa. Empezó a trabajar ahí desde los 16 años, comenzando en el área de carga, y poco a poco fue escalando hasta llegar a UPP. Pero, en menos de un año después de su promoción, la empresa fue comprada por otra compañía. El nuevo dueño quería meter a su propio equipo y le encargó a mi papá ser el hombre duro, el que les dijera a todos los gerentes que estaban despedidos. Mi papá se resistió un poco, porque él había sido responsable de contratar a la mitad de esos managers y los conocía bien, trabajó mano a mano con ellos. Al final, no tuvo más opción que seguir órdenes y despedir uno por uno a todos los gerentes. Cuando terminó, el nuevo presidente se le acercó y le dijo: «Sé que esto no fue fácil. Mira, tienes mucho tiempo de vacaciones acumulado, tómate un descanso. Cuando regreses tendrás una buena bonificación esperándote». Mi papá se fue de vacaciones por 2 semanas y al volver encontró esa supuesta bonificación sobre su escritorio. Pero en vez de un premio había una caja de cartón con todas sus cosas y una carta de despido. Lo despidieron a los 53 años cuando apenas le faltaba 1 año y medio para que se le reconociera la pensión. De mi papá aprendí algo muy claro. Nunca seas leal a una empresa, porque una empresa nunca será leal contigo. El crédito es una trampa. Mi papá creció en la pobreza más extrema, tan pobre que él y su hermano llegaban a comer tierra porque sus estómagos estaban vacíos. Pero logró salir adelante y gracias al apoyo del J-Bill consiguió un título en ingeniería eléctrica. Para cuando yo nací, mi papá ya ganaba un buen sueldo, y los bancos no paraban de enviarle tarjetas de crédito. No solicitudes, tarjetas reales que llegaban por correo. Él se sentaba en la mesa de la cocina con unas tijeras para cortar todas esas tarjetas mientras repetía: «Si no puedes pagar algo, mejor ni lo compre».